Hola, 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 ¿cómo estás? Encantada de saludarte nuevamente. Bienvenido a tu canal de coaching, soy Liliana. Si es la primera vez que pasas por aquí, mucho gusto. Te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también vas a ver información que preparo para ti todo el tiempo, relacionado también con el desarrollo personal, para que te conviertas en tu mejor versión y por qué no nos acompañemos juntos y nos demos ánimos. Así que también vas a ver información relacionada con la motivación. Por ejemplo, el día de hoy quiero compartirte un poema muy lindo que se llama Desiderata. Muy seguramente lo has escuchado y si no, ahorita vamos a revisarlo porque quiero compartir contigo algunas de las enseñanzas y algunas notas que tomé por acá para ver qué podemos rescatar y cómo podemos mejorar la vida. Así que, bueno, este poema, lo primero que quiero decirte es que el poema Desiderata fue escrito por Max Ehrmann hace ya casi un siglo. Imagínate, tiene 96 años. Al 2023 ya cumplió 96 años este poema de que lo escribió, porque claro, se publicó después, alrededor de 1948, pero es un poema muy lindo y creo que rescata enseñanzas súper aplicables para nuestra vida actual. Así que quiero leerte el poema. Te pido que le prestes atención porque es muy lindo y ya terminando voy a compartir contigo algunas de las enseñanzas que me parecen interesantes. Así que bueno, por acá lo tengo a la mano y déjame leerlo para ti. Desiderata por Max Ehrmann. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo, en especial no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas, mas no te agotes con pensamientos oscuros. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto y esfuérzate por ser feliz. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué te parece? Déjamelo en los comentarios. Compárteme, ¿qué te parece este poema de Max Ehrmann? Se me hace que es algo tan lindo, creo que es un poema que está lleno de buenos consejos para nuestro desarrollo personal. Así que, bueno, una de las enseñanzas que me resultan interesante y que primero quiero compartir contigo es la parte inicial donde dice, en cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Mira, normalmente es muy difícil quizás que en el trabajo con todas las personas puedas llevarte bien o tampoco vas a ser mi simpatía
o el señor simpatía, que a todo mundo le caes bien y que todo mundo eres su tacita de té. Por supuesto que no. Hay personas en que simple y sencillamente no se dio una buena conexión y bueno, influyen muchos factores. Sin embargo, trata en la medida de lo posible de llevarte bien con las personas o simplemente ir cortando algunas relaciones o dejando de lado relaciones que no te suman valor, que no te ayudan, que no te suman en la vida. Por ejemplo, en otras ocasiones te he venido comentando de qué hacer cuando de repente puedes encontrar personas tóxicas o relaciones tóxicas. Acuérdate que para que exista una relación tóxica, dos personas deben estar de acuerdo. Al menos dos personas deben estar de acuerdo. Por lo tanto, sé tú la persona que tome la decisión de moverte de ahí. Si esa relación ya no resulta agradable, entonces la vida es muy cortita para que te pases angustiándote, para que te pases preocupándote o dándole vueltas en la cabeza a problemas que son inútiles e innecesarios. Por eso creo que esta enseñanza de Desiderata, que dice, en cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Yo estoy de acuerdo. En la medida de lo posible, trata de cultivar esas buenas relaciones. Y si hay alguna relación que ya no te resulta agradable o que incluso es tóxica o es mala para ti, entonces simplemente aléjate. No dañes a las personas o no trates de vengarte si te hicieron algo malo. El propio universo tiene su forma y tiene su manera de darle a cada quien las cosas que le corresponden. Por esa razón, tú simplemente retírate. No dañes a los demás, no dañes a las personas, a ningún ser vivo en general y verás cómo tú te vas a sentir más tranquilo. Ahora, de ahí viene también otra enseñanza que me parece muy linda que dice, enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Esto me gusta y lo he venido pensando desde hace un tiempo porque cuando tú estás diciendo la verdad, no tienes que alzar la voz con nadie, no tienes que pelear por una verdad que simplemente para ti es esa verdad. Por ejemplo, si a ti te gusta algo, si tú tienes una determinada preferencia, si tú tienes, por ejemplo, algo que te gusta hacer o quieres perseguir algún sueño, esa es tu verdad. Esa es tu verdad. Nadie tiene por qué entenderla y de hecho tampoco es la obligación de los demás entenderla. Esa es tu propia verdad. Entonces, tú, por lo tanto, no tienes que probarle nada a nadie. Si otras personas no lo entienden, no les gusta o simplemente no te siguen el ritmo y no creen en eso que tú estás diciendo, bueno, pues eso ya está del lado de su cancha, pero no está en el lado de tu cancha, porque lo que está en tu control es enunciar tu verdad. Y si las otras personas o otras personas no lo creen, entonces ya será problema de los otros, pero no problema tuyo. Así que no te desgastes tratando de que otras personas crean tu verdad. Simplemente, como dice Max Hermann en este poema, enuncia tu verdad de una manera clara y serena. Ahora, ahí dice también, escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Escucha a los demás. ¿Cuántas veces vamos por la vida creyendo que el universo gira alrededor de nosotros? Y qué caray, no es así. No es así. La realidad es que todos somos importantes en el planeta. Todos somos importantes. Así, cualquier persona que se cruce por tu camino tiene su propia historia, tiene sus propios objetivos, tiene sus propias experiencias de vida. No son más ni menos que las tuyas, simplemente son diferentes. No podemos decir que, por ejemplo, una persona con demasiado poder a lo mejor es una persona más importante y por esa razón una persona que tiene menos recursos quizás es menos importante. La realidad es que no. La vida es valiosa como tal de ambas personas y los dos se necesitan mutuamente en el universo para funcionar de forma correcta. Tanto el que tiene demasiados recursos necesita de la persona que tiene menos, como viceversa. Aunque parecería que esto es contradictorio, pues normalmente ese tipo de relaciones suceden para que haya un equilibrio en el universo. Por esa razón, acá lo que vemos en este poema es que es una invitación de Max Hermann a que tú
pongas o prestes atención a todas las personas, aun si de pronto te parece una conversación que es aburrida, por ejemplo, o te parece que eso no te interesa, o probablemente tu mente empieza a volar a otro lado cuando esa persona te está compartiendo algo. Trata de prestar atención a esa persona. De lo contrario, muévete de ese lugar, pero no estés ahí presente físicamente para no conectar emocionalmente, porque si no le escuchas, no estás haciendo una buena escucha. Y eso, en el momento en que tú requieras de la cortesía, en que otras personas te regresen y te pongan esa atención a lo que tú tienes que decir, o para que tú puedas enunciar de forma transparente tu verdad y las cosas que a ti te importan, ¿qué crees? A lo mejor las personas te van a regresar la misma copa y no te van a prestar atención. Entonces, simplemente recuerda que todo esto está en equilibrio. Y para que tú puedas tener esa vida equilibrada, trata, como dice Desiderata, de escuchar a los demás, incluso al torpe e ignorante, o personas que quizás tú estás o te atreves a calificar o a poner un adjetivo. Trata de no hacerlo, porque todas las personas tienen su valor. Y no hay, por ejemplo, preguntas tontas, comentarios tontos, experiencias tontas. Puede haber errores, eso sí, definitivamente hay errores, y los errores son parte de la vida, son parte importante, porque no hay una persona perfecta que no se equivoque, todo mundo cometemos errores. Por esa razón, ponles atención, porque también ellos tienen su propia historia. Así que esa es otra de las enseñanzas que me encantan de este poema de Desiderata. Después dice, y este también es uno de mis favoritos, dice: esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. No puedo estar más de acuerdo con esto, porque el pelear es agotador. Imagínate, los seres humanos, por alguna razón, tenemos... el organismo es bastante sabio y trata de cultivar hábitos para ahorrar energía. De esa manera, pues, la persona se mantiene con una buena actitud, con una buena predisposición, y se mantiene con energía para hacer las actividades diarias. Por esa razón, normalmente trata al máximo de ahorrar la energía posible. Ahora, si tú, por ejemplo, gastas toda tu energía en peleas o en discusiones que no tienen sentido, ¿qué crees? En algún momento te vas a empezar a agotar, tu pila se va a acabar, y además también tu frasquito de paciencia se va a ir acabando completamente, hasta que en algún momento vas a despertar y vas a decir: wow, ya no tengo paciencia. Con cualquier comentario que me hacen, reacciono. Con cualquier comentario que me hacen, me pongo a la defensiva, o simplemente me pongo a criticar, o me pongo a darle la contra a todas las personas, o todo lo que me dicen me lo tomo personal, y eso es un fastidio para el espíritu. Así que aquí la invitación con este poema de Desiderata es que trates de alejarte de esas personas que son ruidosas y que son agresivas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy la persona agresiva? ¿Y qué tal que yo soy la persona ruidosa? Si tú te has identificado como una persona ruidosa o como agresiva, eso es algo muy bueno. O sea, eso es algo increíble. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que a lo mejor tú eres la persona ruidosa y eres una persona que probablemente estás buscando pelea en donde no debería de existir, o en donde probablemente podrías estar en calma. Entonces, si esto te sucede, pues acá, qué padre que te puedas dar cuenta y en tu desarrollo personal tú le des la vuelta a esto, porque con el tiempo, si tú le vas prestando atención y te lo propones, vas a ver que poco a poco puedes ir evitando discusiones, puedes ir esquivando conversaciones o discusiones que no tienen sentido. Así que no te preocupes si de pronto en algún momento pierdes la noción del tiempo, o simplemente pierdes la tranquilidad y te enojas. No pasa nada, todos los seres humanos nos molestamos. Acá el punto de aprendizaje es poder identificar: oye, de forma habitual me estoy convirtiendo en una persona agresiva y ruidosa. ¿Es agradable o ya no es agradable y divertido estar conmigo? O sea, simplemente piénsalo de esa manera, y eso es parte de nuestro desarrollo, de todos los seres humanos. Y qué increíble el darnos cuenta
que tenemos esa libertad también para poder elegir entre qué hacer con nuestra vida, con ese ruido y con esa agresividad que podemos ir acarreando o que podemos ir arrastrando a través de los años, y que por supuesto tú tienes todo el poder para quitártelo, para tirarlo en cualquier momento y renovarte como una mejor persona. Ahora, si tú no eres la persona ruidosa y agresiva o no tiendes de forma habitual a tener estas características, pero probablemente convives con personas muy ruidosas o personas que todo el tiempo te están echando problemas o que todo el tiempo te están aventando anzuelos para que tú termines en discusiones innecesarias, en ese caso, acá lo importante es tratar de identificar quiénes son esas personas y nuevamente, para que haya una relación tóxica, al menos 2 personas deben estar de acuerdo. Trata de ser tú la persona que quiera removerse de esa relación para alejarte de personas ruidosas y agresivas, porque son un fastidio para el espíritu. Así que esa es otra de las enseñanzas de Desiderata. Ahora, hay otra parte y que bueno, me encanta. Dice, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. El universo es infinitamente grande, lleno de cosas maravillosas. Si lo vemos de alguna manera, somos tan pequeñitos. Es decir, imagínate, si te comparas tú así como a escala, si te comparas tú con el universo y lo que existe fuera del planeta, resulta que es ridículo. No somos ni siquiera más que un polvo insignificante en el planeta, y tenemos la gran oportunidad y tenemos vida para poder crear grandes cosas y perseguir grandes sueños. Por esa razón, acá te dice, si te comparas con las personas o vives comparándote con los demás también por cosas superfluas, pues vas a terminar amargado. Por la sencilla razón de que siempre va a haber una persona más linda que tú, siempre va a haber una persona más agradable que tú, o más competente que tú, o por ejemplo alguien que tiene más dinero que tú, más poder que tú. Es decir, no vas a estar en la punta de una pirámide en donde digas, aquí ya soy todopoderoso y reino en este lugar gigantesco. La realidad es que no, y también sería bastante aburrido, porque entonces no tendrías nada que perseguir, ya no tendrías objetivos ni razones para levantarte todas las mañanas, porque hey, ¿para qué lo vas a hacer si ya lo tienes todo y ya lo has alcanzado todo y eres una persona perfecta y no tienes que aprender de nadie? Por esa razón, acá lo importante y el mensaje que rescato de Desiderata es que evita las comparaciones. Tú trata de celebrar tu propia belleza, trata de celebrar tus propios talentos. Ahora, la comparación, a mí me gusta cambiarla por inspiración. Y esa es la palabra que quiero regalarte. En lugar de compararte, inspírate. Si te gusta una persona, si te gusta, por ejemplo, alguien que ves y que dices, wow, esta persona es súper inteligente y me encanta y sabe demasiado y conoce mucho, bueno, inspírate, mira hacia esa persona, trata de verla y di, wow, es increíble, me encanta, voy a aprender cosas de esa persona o de esas personas. Si ves a otra y dices, wow, qué bárbaro, es increíble, qué bonito físico tiene, o a lo mejor qué padre lleva su alimentación, o qué bien se conduce por la vida. Ok, inspírate. Pero no vivas comparándote para amargarte, simplemente trata de celebrar tus propios valores, celebra tus fortalezas, celebra tus características y cualidades únicas. Algunas son buenas, otras son malas, pero a veces incluso las malas te hacen una persona atractiva y una persona más interesante. Así que no te claves en cosas que te puedan comparar y que te vuelvan vago y amargado. Así que acá ese es el mensaje. Trata de inspirarte en los demás y en lo que quieres lograr, pero no te compares. Ahora, bueno, también está ahí otra partecita que me gusta mucho en este poema que dice, sé cauto en tus negocios.
Y también eso va un poquito de la mano con un enunciado anterior que dice mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Y eso un poco también lo puedes mezclar con el propósito de vida, que son cosas completamente diferentes. En coaching de vida, por ejemplo, yo te puedo hacer una pregunta de a qué te dedicas, qué es lo que haces, y tú bien puedes estar trabajando en una oficina, pero no necesariamente significa que ese es tu propósito de vida o que es lo que a ti te gustaría seguir. No necesariamente, pero acá el punto es que si tú mantienes esa pasión y ese interés por tu carrera, es una manera de conectarte con la sociedad y con el mundo en general. Porque si tú te mantienes produciendo y ayudando a los seres humanos y aportas con un pequeño granito de arena y con tu carrera, con lo que haces, aportas a la sociedad en general, entonces eso está increíble, sin importar que sea. A lo mejor tú puedes decir, oye, pero a lo mejor un médico es más importante que un maestro. Bueno, quién sabe. La realidad es que los dos tienen y son de suma importancia para el adecuado funcionamiento de la sociedad. Por esa razón, todos los oficios, sin importar cuál sea, todos los oficios son honorables. Y acá el mensaje de Desiderata es que tú te mantengas esa pasión y mantengas ese gusto por lo que haces, sin importar si tienes un buen puesto o tienes un mal puesto. O sea, eso es el adjetivo, acuérdate que lo ponemos los seres humanos. Y desafortunadamente eso también va de la mano con el desarrollo, porque con el tiempo tú puedes ir identificando que no hay un mejor puesto o un mal puesto, por ejemplo, en una empresa. Simplemente es un nombre que se pone en una tarjeta, pero al final del día lo que importa es quién eres y hacia dónde vas y qué tanto te gusta lo que estás haciendo. Así que si tú disfrutas lo que haces, te la pasas agradable y tratas de ser una mejor persona, vas a ver que además eso va a resultar muy interesante para los demás y para todos los que conviven contigo. Así que esa parte me gusta y como te decía, está relacionada con un enunciado que sigue, que dice sé cauto en los negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Ese también me llama la atención, por ejemplo, si eres empresario, por ejemplo, si estás en una posición de liderazgo o tienes muchísima gente a tu cargo, por ejemplo, también date cuenta que hay personas que pueden ser envidiosas o hay personas que no necesariamente van a celebrar tu progreso. Entonces, independientemente de los demás, tú trata de conservar tu conocimiento, trata de conservar tu paz, tu abundancia, esa la vas a ir generando tú, porque recuerda que el mundo, así como dice Desiderata, el mundo está lleno de engaños y desafortunadamente no nos toca a nosotros cambiar a las demás personas, de ninguna manera. Sería innecesario gastar esa energía. Tú no puedes cambiar a nadie. Cada quien va a cambiar si quiere cambiar, pero no es tu papel, ni tampoco deberías gastar energía en eso. Simplemente sé cauto. Trata de observar cuando vayas a tomar decisiones qué es lo que más te conviene, qué es lo que te agrega valor y si por alguna razón tomas una decisión equivocada y probablemente un negocio no salió como tú esperabas y ahora resulta que eso te ocasionó algún problema financiero o de deuda o algo por el estilo, no te preocupes. O sea, eso simplemente es un aprendizaje para ti, llévatelo como un aprendizaje para no repetirlo nuevamente, haz un plan y entonces apégate a ese plan para que cada día inviertas tiempo en revertir esa situación en la que has caído. Si caíste en un engaño, como lo menciona aquí en los negocios, entonces trata de seguir diligentemente para trabajar y revertir ese resultado. Y una vez que consigas el resultado deseado, entonces ya vas a tener un aprendizaje para que en futuras ocasiones actúes con más eficacia en el ámbito de los negocios. Ahora, también hay otro punto aquí en el poema, y bueno, me encanta, o sea, yo por mí te lo podría decir todo, pero me vas a decir, Liliana, ¿qué onda con el tiempo de este video? O sea, me voy a tardar toda la vida. Sí, quédate conmigo. Pero hay otra parte, de verdad, que me encanta,
que dice, sé sincero contigo mismo, en especial no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños es perenne como la hierba. El amor es una de las cosas más lindas. Tú eres capaz de dar amor a los demás. Antes de querer buscar el amor en otras personas y que te lo den, acuérdate que nadie te debe nada. Pero tú eres el primero, que eres el creador de las cosas buenas y de las cosas bonitas que quieres en tu vida. De manera que si tú persigues el amor o te gusta y es algo que tú persigues porque es algo que quieres vivir, entonces yo te invito a que lo desarrolles tú, a que tú lo regales y entonces trates de verlo como algo que tú quieres dar a los demás. No te lo esperes de alguien. No pongas eso de manera que digas, esto tiene que venir de una persona, o tiene que venir de mi familia, o tiene que venir de otros. No necesariamente. Puede llegar en algún momento, pero acá el foco primario en el desarrollo es cuando lo desarrollas tú. Y si tú eres capaz de brindar amor y respeto y lo haces de forma humilde y transparente, eso, todo lo que des hacia afuera en el universo, como te decía, está bastante bien equilibrado, son leyes universales, eso en algún momento va a llegar hacia ti y puede llegar en grandes cantidades, así que no te sorprenda si eso pasa. Pero, como dice aquí, no finjas el afecto, no seas cínico en el amor, en el cariño, no finjas una cosa. Cuando no te gusta, es preferible decir que no y es válido. Pero si no estás a gusto con una persona, si no te agrada o ya no estás feliz en una relación, es mejor hablarlo, ten el valor, trabaja en esa valentía, ten el valor y es mejor decir, ¿sabes qué? Adiós, ¿sabes qué? De aquí me voy, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, o bien hagamos un plan y cómo le hacemos para que esto funcione. Es mejor, pero no finjas el afecto ni seas cínico en el amor, como lo dice Desiderata. ¿Sale? Así que esa es otra de las enseñanzas de este poema. Y bueno, de todo lo demás es muy lindo, pero creo que ya de los últimos dos que quiero compartirte es este que me gusta mucho, que dice, tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Y eso, wow, qué increíble se me hace. A veces pensamos que estamos atravesando por una situación súper complicada y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? La realidad es que las cosas no te pasan a ti, suceden para ti, en tu beneficio. Y si ahorita estás pasando por una situación complicada, por algún problema o por una relación tormentosa, cualquiera que sea el caso, que te está quitando el sueño, acuérdate que las cosas pasan para ti y tienen una finalidad, porque la finalidad es que tú te puedas desarrollar como una mejor persona, que te vuelvas más sólido, que te vuelvas un mejor padre, un mejor hermano, un mejor hijo, que te vuelvas una mejor persona. Y esa es la finalidad de que tú estés atravesando por una situación complicada, porque acuérdate que los aprendizajes normalmente no vienen cuando el mar está en calma, ¿eh? O sea, normalmente cuando el mar está y las aguas están súper tranquilas, pues ahí no hay nada que aprender. Casi siempre los aprendizajes vienen cuando está la tormenta, cuando está todo hecho un caos, cuando las cosas no tienen ni pies ni cabeza. Ahí es en donde tomamos los mejores aprendizajes, porque desafortunadamente nos duele y es en donde vemos cómo podemos hacer para cambiar las cosas, para mejorarlas, nos volvemos más fuertes, nos volvemos más resilientes y de esa manera, entonces, pues salimos airosos de una situación que fue desafortunada en algún momento. Por esa razón, acá, como bien lo menciona Max Ehrmann, dice, indudablemente el universo marcha como debiera. Y estoy
completamente de acuerdo con eso, porque aunque tú no lo comprendas, probablemente hay situaciones que en el momento son muy desagradables, pero ¿qué crees? Tenías que pasar por ahí y tenías que vivir esa experiencia para después ver el otro lado y ver cuando ya salió el sol y cuando ya pasó la tormenta y ya ahora sí el mar está en calma y tú ya te sientes más relajado y sientes que has aprendido y que eres una mejor persona y con mejores recursos. Así que si en el momento no lo comprendes, no pasa nada, habla con algún amigo, habla con algún coach, habla con una persona de confianza, trata de externarlo, tampoco vayas solo, pero eso no significa que no haya luz al final del camino. Claro que lo hay y va a haber un aprendizaje. A lo mejor es muy pronto para que lo aprendas y para que lo asimiles, pero en algún momento va a llegar ese día y vas a ver que va a estar increíble y que va a ser un escalón más en tu desarrollo personal. Así que ese también me encanta y es una de las enseñanzas del poema Desiderata. Y por último, dice: aún con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto y esfuérzate por ser feliz. Mira, la felicidad no es un destino, es un camino. La felicidad se construye todos los días. Y yo te he mencionado algunas frases. Bueno, si has visto mi página de Facebook, vas a ver que ya, al contrario, creo que me volé la barda porque ya te compartí todas las frases habidas y por haber, pero una de mis frases favoritas es que la felicidad no es más que el resultado de muchos días felices. Esa frase es de Deepak Chopra y me gusta tanto porque generalmente lo aplico a cualquier otro ámbito de la vida, pero en este tema que estamos hablando de la felicidad, pues tiene toda la verdad, porque si tú sumas muchos días felices, al final del mes, por ejemplo, ¿qué vas a decir? Fue un mes feliz, fue un mes agradable, pero esa felicidad es responsabilidad tuya, de nadie más. Acuérdate que nadie es responsable de hacerte feliz, nadie, ni tus padres tienen la responsabilidad de darte tal o cual cosa, ni hacerte una persona más feliz y más querida y más hermosa. No, la realidad es que nadie, ni tu pareja, ni tus amigos, ni nadie tiene la responsabilidad de hacerte feliz. Pero eso no es una mala noticia. Déjame que te lo diga, que es todo lo contrario. Es una increíble noticia, porque tú eres el responsable de crear esa felicidad. Entonces, como en una película de superhéroes, acá tú eres tu propio superhéroe. Y tú eres el creador de tu propia felicidad. De manera que si de plano termina un día y tú dices, qué día tan fastidioso, por ejemplo, tú tienes todo el poder para cambiar ese fastidio por otra emoción que te resulte más atractiva. Puedes decir, ok, este día estuvo muy complicado, pero ahora voy a descansar. Bueno, pero ahora, no sé, me voy a relajar con algo, voy a tomar un vaso de agua fresca, me voy a tranquilizar o lo que sea. Pero tú tienes la oportunidad de cambiar esa narrativa y cambiar esos adjetivos que le das a la vida, al día, a las horas, a las personas. Es decir, tú lo puedes cambiar. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Así que, así como lo dice Desiderata, aún con todos los problemas, aún con todas sus penalidades, con los sueños fallidos, con las cosas que no se cumplen, con las cosas que pasan malas y que de pronto vemos tanta crueldad en el mundo, aún con todo eso, el mundo es hermoso y tú eres parte de ese universo, así como lo mencionaba previamente, igual que las plantas, igual que las estrellas, tienes el mismo valor para que el planeta siga avanzando de forma equilibrada. Así que tú eres el creador de tu felicidad. Esfuérzate por crear felicidad, esfuérzate por ser una mejor persona y vas a ver que eso en principal beneficio es para ti. Lo estás haciendo principalmente para ti, no es para nadie más, no es para darle gusto a nadie, es simplemente porque tú lo quieres hacer, porque tú quieres cultivar alegría, porque quieres ser una mejor persona y estar más feliz y tener esa sensación por más tiempo. Así que, bueno, pues esos son los aprendizajes que rescato
más de este poema tan lindo de Max Hermann de Desiderata, que te invito a que lo tengas por ahí. Regresa a este video cuando sientas la necesidad de revisar palabras lindas. Estas son palabras que, si las pudiera, no sé, como transformar en algo, sería así, o sea, como una cubeta llena de flores. O sea, son palabras increíbles, súper dulces, que eso, si tú lo tomas y lo interiorizas, vas a ver que son buenos aprendizajes, buenas enseñanzas para tener una mejor filosofía de vida. Así que, bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.